Como hemos dicho antes, la plazo de votación termina para las 12 y simplemente ya pasamos el turno a las presentaciones y paso la palabra a Ignacio para que presente el primero. Gracias, Gonzalo. Bueno, pues, como ha dicho, cerramos el tema de votación y ahora empezamos con una ponencia. Bueno, yo quiero presentaros a Fernando Cortines, que hace especial ilusión. Nos conocimos el año pasado, pero sí que hubo buen feeling. Nos dará una conferencia sobre geopolítica y concretamente sobre lo que él llama la nueva ruta de la seda, siglo XXI. Y simplemente una pequeña presentación. Es argentino, lo que es en cuanto habla. Y bueno, como esto se forjó un poco cuando estábamos jugando la final argentina, pues ahora ya es el campeón mundial de fútbol. Voy a aprovechar para recordarlo. Es licenciado en empresariales en la Universidad Católica de Buenos Aires y tiene un MBA en Harvard Business School. Su dilatada experiencia profesional destaca por sus 15 años de experiencia como director de grupo Telefónica, ocupando distintas posiciones en el área internacional. Y a nivel académico, pues es profesor de Instituto de Empresa. No tengo mal los datos desde el 92, bueno, antes de ayer. Queremos disfrutar de tu ponencia, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias. Por ser argentinos, una presentación corta porque tengo nada más que una hora. Esta es una pregunta para los señores. Las señoras todas son posteriores. ¿Cuántos de ustedes nacieron antes del 1970? De los señores. Bueno, yo soy del 62. Nací en el medio de la Guerra Fría. Si ustedes ven el título de esto, dice Competencia Global en un Mundo Multipolar, la nueva ruta de la seda. ¿Por qué empezamos así? Porque el nuevo orden, el orden imperante actualmente es un orden que nació después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45. Ahí surgió una confrontación ideológica entre lo que dábamos a llamar el este y el oeste. El conflicto se le llamó la Guerra Fría y este conflicto va más o menos desde el año 47, cuando se empieza a hablar del telón de acero, hasta diciembre del 91, cuando se disuelve la Unión Soviética. ¿Sí? Pero el pico de todo esto vamos a ver que se da, y el ejemplo más emblemático de la Guerra Fría es el muro de Berlín, que va del 61 hasta el año 89. Yo nací en el 62, eso es justo la mitad de la Guerra Fría. En esta confrontación ideológica, Occidente, que estaba liderado por Estados Unidos, tenía bajo su órbita a Canadá, Europa Occidental, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, y el este tenía como dos bloques. Uno era China, que estaba concentrado en sí mismo, con una influencia en Asia, y el otro era la Unión Soviética, 15 repúblicas lideradas por Rusia, que a su vez después tenía una órbita de influencia en el Pacto de Varsovia, y esto fue evolucionando, ¿sí? ¿Por qué fue evolucionando? Porque desde la Segunda Guerra Mundial hasta básicamente finales del siglo XX, tuvimos 5 décadas de guerras civiles de diferente tipo. Primero fueron las guerras coloniales o de descolonización, la independencia de la India en el año 47, la guerra de Corea primero, las guerras de Vietnam, después con la guerra de Indochina, etc. Las guerras de independencia de África en los 70, Angola, Mozambique, etc. Y todas las revoluciones comunistas, por decirlo de alguna manera, en América del Sur, sin ir más lejos de la Revolución Cubana. Esto fue básicamente un resumen de lo que fue el orden imperante y las instituciones que tenemos hoy se remontan a aquella época. Ustedes vean quiénes están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y esto es una consecuencia directa del orden de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Cuando cae el muro de Berlín, este conflicto que era ideológico y que tenía dos vertientes, el comunismo a nivel político versus el capitalismo liberal a nivel económico, versus el socialismo político versus democracias liberales a nivel político, esto cae. Este es el mundo tal como lo vemos en la época de Mafalda, como el enfoque argentino. Todo lo que está en azul era el occidente, y fíjense que todavía estamos con África con posesiones en manos de Portugal. Todo lo que estaba en rojo era el oriente, y lo que estaba en verde era el llamado tercer mundo, que no hace referencia a los países necesariamente pobres, sino a los países no alineados. Y este orden cambia radicalmente
El comunismo muere de muerte natural. Esta es la puerta de Brandenburgo, el 9 de noviembre del año 89. Y entonces acá, a este politólogo estadounidense, Fukuyama, se le ocurre decir que había acabado el fin de la historia, que la caída del muro de Berlín marcaba el triunfo de la democracia liberal sobre el comunismo como sistema político y marcaba el triunfo del capitalismo económico versus las economías planificadas. Enseguida salió su maestro, que lo vamos a ver aquí, que es Samuel Huntington, que básicamente vino a decir, cuidado con esto, mientras haya seres humanos, siempre habrá tendencia a que nos asesinemos alegremente y siempre habrá motivos para la discordia, ¿sí? Y lo que pasa es que la confrontación va a cambiar de naturaleza. En lugar de ser un enfrentamiento este-oeste por motivaciones políticas, vamos a estar hablando de un enfrentamiento norte-sur cuyas raíces van a ser económicas, culturales y religiosas. Y Huntington fue muy específico en esto, dijo que la mayor amenaza para Occidente va a estar dado por el surgimiento de China y los fundamentalismos islámicos radicales. Él no habló de Islam, sino de movimientos terroristas islámicos radicales. Eso lo dijo en un artículo muy controvertido, ustedes lo ven ahí, que se llama El choque de civilizaciones, ¿sí? Que salió en Foreign Affairs en el año 93 y que todavía sigue teniendo lamentablemente mucha vigencia. Para nosotros en el futuro los historiadores, yo no soy historiador más que aficionado, van a hablar del año 89 como el año de las dos plazas. Porque si bien es verdad que la caída del muro de Berlín y de Potsdamer Platz, la gente saltaba al muro, marcaba la unificación de las dos Alemanias y la muerte del comunismo, no menos cierto es que ese fue el año, ¿sí?, donde se machacaba a la gente en Tiananmen. Yo estaba en Estados Unidos en esa época viendo cómo este hombre se ponía delante de los tanques y el tipo está loco. Y esto es un problema que viene ligado al surgimiento de China, que nosotros tendremos que tomar partido. No nos vamos a poder quedar afuera, lamentablemente. Entonces, fíjense que... Ay, perdón, es que estoy estudiando mal. ¿Está? Entonces, estamos hablando de placas tectónicas. Todos ustedes saben lo que es una placa tectónica. La Tierra flota sobre un mar de magma. Las placas chocan y cada vez que chocan surgen cordilleras o montañas, como esta que está en Navarra, justamente entre España y Francia, pero también hay continentes que se separan. Esto se lo hace del Rift. O sea, el continente se va a la deriva, ¿no? África se va a partir probablemente en algunos millones de años, ¿sí? Entonces, y esta es la famosa teoría de las placas tectónicas. Cada vez que chocan las placas tectónicas surgen terremotos y cordilleras, pero también tienen efectos cada vez que hay un tsunami en Japón, se preparan en Sudamérica, cada vez que hay un terremoto en Chile, se preparan en algunos lugares de Europa, porque pareciera que están concatenadas todas las placas por debajo, ¿no? Entonces, el bueno de Huntington habla de las placas tectónicas culturales. Y hay placas tectónicas que se contraen, que se expanden demográficamente. Cuando hay una peste, se muere la población de un lugar y otros aprovechan la debilidad para invadirlos. Eso explicaría en alguna medida la caída del Imperio Romano. Cuando uno tiene excesos demográficos, tiende a expandirse y la población tiende a irse. Eso es lo que vamos a ver que está pasando con Europa y África. Lo estamos viendo ya en estos momentos, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a ver esto, acá son ejemplos, y me la voy a saltar porque si no, esto es en Islandia, donde uno ve que las placas se están moviendo, ¿sí? Incluso este señor está tocando los dos continentes. La izquierda es la placa tectónica de América, la derecha está tocando Europa. Esto podríamos elaborar más si tuviéramos más tiempo, pero la idea de Huntington, de Foreign Affairs, año 93, es que esto explicaría también los conflictos en Ucrania y demás, que hay zonas que están en permanente tensión. Una de ellas es el Medio Oriente, donde convergen 4 o 5 placas tectónicas distintas a nivel cultural. Ahí hubo líos hace 4.000 años y seguirá habiendo líos por los próximos 4.000 años. Entonces, cuando uno aplica esto a las nuevas placas tectónicas, vamos a hablar de la ruta de la seda. Y de la ruta de la seda vamos a hablar el pasado, el presente y el futuro. Muy rapidito, porque si no, me van a asesinar.
Desde el punto de vista histórico, yo me especializo en marketing internacional, después de haber recorrido 110 países en el mundo y sigo viajando, me he ganado la vida con esto durante los últimos 30 años, ¿sí? La ruta de la seda es la ruta más antigua y más emblemática del mundo. Y es el conjunto de rutas comerciales que unía el lejano oriente rico con el lejano occidente rico, o sea, Europa. Pero cuidado, que cuando hablamos de la ruta de la seda del siglo XXI, estamos hablando de la iniciativa china para convertirse en el poder global para el año 2050. ¿Y por qué hablamos del año 2050? Específicamente, el presidente Xi habla del 2049. En el año 2049 se va a celebrar el 70º aniversario de la implantación de la República Popular China. Recuerden que China, después de la Segunda Guerra Mundial, fue parte de este acomodamiento de placas tectónicas en el nuevo orden de la posguerra. Hubo una guerra civil entre los chinos rojos y los chinos blancos. Ganaron los chinos rojos. Mao toma el poder en el año 49 y Chiang Kai-shek funda Taiwán con los restos de los chinos blancos en retirada. Entonces, para celebrar el 70º aniversario, nada mejor que de forma grandilocuente decir que China va a ser el nuevo poder mundial. Y eso es nada más ni nada menos que la ruta de la seda. Entonces, históricamente la ruta de la seda se iniciaba en Xi'an. Si alguno habrá ido a China, ahí es donde están los soldados de terracota, que esa es la capital del Imperio Chino desde el siglo I de nuestra era cristiana. Para los chinos, Xi'an es como Covadonga para los españoles, es un lugar como fundacional, ¿sí? Y era una ciudad como secundaria. Hasta yo la primera vez que estuve fue el año 99, era un pueblo dormido, y hoy tenía menos de 1 millón, hoy ya tiene más de 5 millones, todo nuevo. Y la ruta llegaba históricamente hasta Venecia, por Marco Polo. Todas las mercancías se trasladaban por rutas terrestres, llegaban hasta el Mediterráneo oriental, lo que hoy es Palestina, Israel, Líbano, o lo que es Turquía y el Mar Negro, Ucrania y demás, y desde ahí los mercaderes italianos distribuían las mercancías al resto de Europa. Es importante desde el punto de vista de historia económica esta ciudad muy chiquita en Baden-Württemberg, en Hochdorf. ¿Y por qué? Bueno, porque fíjense esta montañita que no es una montaña, sino que es un túmulo, es una tumba, es una colina artificial. Ahí adentro se encontró, dentro de esta tumba de un jefe germánico de segundo nivel me refiero porque es una tumba bastante humilde. Sin embargo, por la historia económica es muy importante porque aquí adentro se han encontrado los restos de seda más antiguos del mundo hasta ahora en Occidente. Y entonces esa es una prueba evidente que alguien de alguna manera se las había ingeniado para traer seda desde China a Europa. Y esto tiene 2.600 años. O sea que ya podemos decir que había comercio entre Occidente y Oriente hace 2.600 años. Es importante entender que la historia de Europa es la historia de las invasiones de Oriente. Piensa en España, ¿no? Los godos, los ostrogodos, los visigodos, los alanos, los hunos, los otros, los suevos, oleadas de bárbaros que venían de Asia hacia Europa occidental. Pero los asiáticos también se quejan. Nos invadieron los griegos, nos invadieron los romanos, nos invadió Hitler, nos invadió Napoleón. A China se la repartieron en Europa a pedazos del siglo XIX, en lo que llaman el siglo de la humillación. The Century of Humiliation. Entonces, fíjense qué cosa curiosa, pero el primer turista europeo que fue por allí fue Alejandro Magno. Él nunca llegó a China, pero sí llegó al río Indo, al Oxus y al Transoxus. Y el que le dio nombre a esta ruta fue este señor que era Ferdinand von Richthofen. Algunos de ustedes, los menos jóvenes, se acordarán del Stuka Rakuda del barón Hans Fritz con los años locos, que eran unos dibujos animados. ¿Sí? Y bueno, el tío de este señor era Manfred von Richthofen, el barón rojo, que era el que tenía un triplano y que era el as del aire en la Primera Guerra Mundial. Este era el tío del barón rojo. Este es un diplomático, investigador, arqueólogo, millonario. Playboy se dedicaba a ir por ahí sacando piedras, y él bautizó esto como Designerstraße, que lo había aprendido de su profesor Karl Ritter. ¿Sí? Acá viene, ¿por qué razón todo el mundo tenía ganas de controlar esto? Bueno, este señor que fue Gengis Khan,
fue el empresario más exitoso de todos los tiempos. En el plazo de su vida, a lomo de caballo, conquistó 33 millones de kilómetros cuadrados. Esto, para cuando ustedes lo miden en términos americanos, quiere decir que el señor empezó a cabalgar en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y llegó hasta Canadá, en el plazo de una vida. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasaba a este señor? ¿Por qué tenía ganas de controlar todo eso? Este fue el que tomó China. Y no destruyó la muralla, dio la vuelta. ¿Y qué hizo cuando llegó a China? ¿Reemplazó la cultura? No, se achinó. Instauró la dinastía mongola de China, pero como culturalmente los chinos eran superiores, él se quedó en el poder. Después se partió esto en varios pedazos, ¿sí? Y hemos estado sufriendo las consecuencias básicamente hasta el siglo XVIII-XIX. ¿Sí? Entonces, pero ahora vamos a hablar de nuestro amigo Marco Polo, que no era italiano. Marco Polo era de Venecia. Si ustedes se ponen a ver, la República de Venecia era un ente que se funda a la caída del Imperio Romano, acá en el 476, ¿sí? A consecuencia de las invasiones bárbaras de Asia Central. ¿Sí? Y entonces la gente en esa época, como tenía que escaparse, se iba a las montañas y hacía, un pongo esto para ver cuánto hablo, porque si no después me van a insultar, que no cumple el tiempo. ¿Sí? Entonces, la gente que hacía en esa época se protegía como podía, o se iban a construir castillos arriba de las montañas, cosa de dificultar a la gente que quería tomar la ciudad y llegar. Y los mongoles, o todas las tribus bárbaras de Europa, de Asia Central, eran excelentes jinetes. Pero yo los entiendo perfectamente. Yo cuando voy a Kazajstán me siento como en mi casa. Son gauchos chinos, pero comen lo mismo que nosotros, comen carne de yegua, hacen asado, comen torta frita, en lugar de tomar mate, toman té. Pero yo me pongo con ellos ahí y juegan a la taba. Es un juego que se juega con los huesos digamos, de la vaca, ¿no? Entonces, claro, pero en La Pampa tenemos un dicho que dice gaucho a pie, medio gaucho. A un gaucho le sacan el caballo y no sabe qué hacer. Arriba de un caballo son imbatibles. Pero si lo bajas del caballo, entonces, ¿qué hicieron los venecianos? No tenían montañas, pues se fueron a los pantanos. Empezaron a vivir arriba de palafitos, como hay varios catalanes, desde allí hacían lo que nosotros llamamos el pito catalán. ¿Me quieres atacar? Vente a los pantanos a ver si puedes. Y entonces Venecia empezó a surgir como una república, un entramado institucional muy, muy potente. Ciudades como esta hubo muchas, pero Venecia, Génova, Pisa y Amalfi surgieron como hoy Hong Kong o Singapur. Siempre es importante aprender de la historia. ¿Por qué eran importantes estas ciudades? Porque eran lugares donde si uno creaba riqueza se la podía quedar. Si uno era innovador, había pocos impuestos, pero había que pagarlos. Entonces, si uno era un villano y no quería pagarle impuestos ni al Papa, ni al señor feudal, ni al sacro emperador romano germánico, ¿qué hacía? Se iba a las ciudades libres, donde uno innovaba, y si era rico, la pasta se la quedaba a uno. Y si uno era listo, si venían repúblicas aristocráticas, había meritocracia también, enseguida si eras listo te costaban. Si tú eras como Bill Gates o como Bezos, querías tenerlo en los consejos de dirección de las ciudades. Y así es como surge Marco Polo, que era un niño pijo, una familia muy rica, ¿sí? Esta es la bandera de la República de Venecia, esta es la ciudad de Venecia. Y si alguno quiere entender esto, ¿qué es lo que hace un país grande? No es el tamaño del país, ni la cantidad de gente que tenga, ni las riquezas naturales que tenga ese país. Lo que hace un país no grande, sino un gran país, es la estabilidad institucional. Y eso es los que venimos de Venezuela, los que venimos de Brasil, los que vienen de Rusia, lo entendemos perfectamente. Y eso es un libro muy interesante que se llama Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones? Y hay otro ahí de 600 páginas. A mí no me pagan por la charladura, me pagan por haberme tragado ese ladrillo de 600 páginas, pero que es muy bueno si te gusta la historia, ¿no? Entonces, esto era Venecia, no es Italia. Entonces, si ustedes se ponen a ver, Venecia llegaba hasta el Mar Negro, ¿sí? Y hasta el Mediterráneo Oriental. Todo lo que hoy es Dubrovnik, Ragusa, todo eso era Venecia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un día llega el padre y el tío de Marco, con 17 años, claro, en aquella época un viaje de esto duraba de 3 a 5 años. Cuando el tío y el padre de Marco se habían ido, vivía la madre.
en el medio habían muerto la madre y se encuentran a un Marco ya adolescente casándose hasta la familia en mujeres y asumo que en alcohol. Y entonces le dijeron, si ya eres grande para gastarte la pasta en alcohol, en mujeres, te vienes con nosotros para ver lo que vale, lo que cuesta ganarse un premio, ¿no? Y entonces se lo llevaron y él se va en un viaje que iba a durar 3 a 5 años, sale en 1271, pero la vida es lo que te pasa mientras te la pasas haciendo planes, ¿no? Decía, no sé si era Jolene o alguno de estos. Entonces el tipo llegan a San Juan de Acre, se encuentran con el Papa, los nombra a sus embajadores, y cuando llegan a China se encuentran que el Khan estaba librando una de las tantas guerras civiles. Los tipos se encuentran sin poder comercial, entonces le dicen, bueno, mire, utilícenos, somos gerentes, hablamos idiomas, corremos riesgos, sabemos negociar, tomamos decisiones, si usted gana, nosotros ganamos, si usted pierde, nosotros nos escapamos. Veremos si podemos, ¿no? Entonces lo que se transformó en un viaje comercial de 3 a 5 años se terminó convirtiendo en el viaje de una vida. Esto me pasa lo mismo que a mí, yo se lo decía a algunos de los aquí presentes. Yo vine a España en el año 91 a trabajar por 3 meses a McKinsey. Y mi trabajo de verano se convirtió en un trabajo de 31 años. Porque vine aquí, me casé con una vasca, la verdad después me divorcié después de 20 años, pero te cambia la vida. A Marco este viaje le cambió la vida. Cuando ya eran ricos, aprovechando una misión que se iba hacia Persia a casar a un miembro de la familia imperial china con un miembro de la familia imperial persa, se fueron en barco, porque sabían los riesgos que era cruzar esto por tierra, y cuando llegaron a Hormuz, organizaron una expedición de 800 personas que básicamente eran un ejército para protegerlos, de las cuales llegaron vivos a Venecia solamente 18. Eso es lo que era riesgo empresarial en el siglo XIII. ¿Sí? Esta es la ruta nueva. Fíjense qué parecido que hay entre la ruta del siglo XIII, la azul es la que habían hecho los padres y el tío de Marco, y la roja es la que hizo Marco, y esta es la del siglo XXI. Como ustedes pueden ver, bueno, esto es Marco cruzando. Esto viene de un atlas que se llama curiosamente el Atlas catalán. ¿Sí? Marco cruzando este desierto, que es el desierto de Karakorum, y aquí lo vemos en Taklamakan, desiertos enormes, montañas enormes. Cuando Marco llega con su familia a verlo a Kubilai Khan, le rinden honores, y para nosotros es un comentario políticamente incorrecto. Para nosotros es difícil distinguirlos porque vemos a todos los orientales como que son iguales. Pero estos son parecidos porque Kubilai era el nieto de Genghis Khan. ¿Sí? Y Genghis Khan, que era un señor muy prolífico, tuvo apenas 16 millones de descendientes por vía masculina, que se puede comprobar genéticamente. ¿Ustedes imaginan lo que era una junta de accionistas de Genghis Khan Inc.? Los primos arrancándose los ojos unos a otros. Perdón, entonces, me salto esto para que vean que la historia tiende a repetirse. La ruta de la seda del siglo XXI va y discurre por casi los mismos lugares por los que discurría en el año 2013. Acá vemos esta bandera, que no es la bandera inglesa. Los ingleses le quitaron esta bandera a Génova y adoptaron esta bandera cuando las cruzadas con Ricardo Corazón de León se iban a la Tierra Santa. La bandera de los cruzados ingleses al revés. Era sobre un fondo rojo con cruz blanca. Pero dijeron, si lo tenemos a San Jorge, vamos a cambiar de adoptar. Por eso que ustedes en las películas ven siempre blanco con la cruz roja. ¿Sí? Pero bueno, y esto era Génova. Génova tampoco era Italia, era otra república que también duró casi 1000 años. Y Génova, y Pisa, y Amalfi, y Venecia eran como Argentina, Uruguay y Chile. Cuando jugaban al fútbol se insultaban entre ellos casi con el mismo acento, como pasa con los argentinos y los uruguayos. Porque eran estados independientes y todos se peleaban por el control de las rutas comerciales. Pero fíjense que es importante este edificio. A Marco lo derrotan en una batalla peleando contra Génova, lo meten preso en el edificio de ladrillo rojo. Ustedes ven ahí que era una cárcel de nobles, y esa cárcel de nobles está pegada a un edificio del siglo XVIII, que es uno de los primeros bancos centrales de Europa. Y si van a Génova, es el Banco de San Giorgio.
Y ahí, para que ustedes vean la concatenación de elementos, ninguno de nosotros está acá hoy, estaría acá hoy, tal como somos, si no hubiera sido que los turcos tomaron Constantinopla, cortaron la ruta de la seda y forzaron a la era de los descubrimientos. Mira, aquí tiene que ver eso con este edificio. En este edificio, que es barroco, ahí había una lonja de comerciantes, al estilo de la que uno encuentra en Valencia todavía. Ahí se juntaba la gente, los primos, a intercambiar dinero, a ver cómo les había ido. Y entonces, vamos a ver que Marco, que estuvo encerrado en el edificio de ladrillo, ahí tenía tiempo y empezó a dictar el primer libro de un viaje a China, de ida y de vuelta. Por eso es que Marco Polo se convierte en el tipo más famoso ligado a la ruta de la seda. Pero lo importante es que en ese edificio, donde estaba la lonja de comerciantes, un señor genovés que se llamaba Cristóforo Colombo fue a juntar un Friends and Family para un venture capital. No podemos comerciar con Oriente, tendremos que ir hacia el oeste. Y así es como eso de todo el descubrimiento de América. Pues yo no estaría acá si no hubiera sido que los turcos tomaron Constantinopla cortando el comercio de la ruta de la seda. Y muchos de ustedes tampoco. O no estarían tal como son. Ese famoso efecto mariposa. Entonces, ya me ven a mí. Bueno, poco. Y ahí, esto es lo que pasa. Cae Constantinopla el 29 de mayo de 1453. En Éfeso hay una miniserie magnífica sobre eso que se llama Otomano. Buenísimo sobre el sitio de Constantinopla. Y entonces, la caída de Constantinopla pone fin a la Edad Media, otra invasión bárbara de Asia Central que cambia la historia al tomar el Imperio Romano de Oriente. Para nosotros, el inicio y el fin de la Edad Media se marca por la caída de los imperios romanos. La caída de Roma en el 476 marca el inicio de la Edad Media, la caída de Bizancio, Constantinopla, hoy Estambul, marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, acompañado de la era de los descubrimientos. Y es acá donde yo empiezo a hablar de Casablanca. Me voy dentro de 2 semanas para allí. ¿Sí? Ustedes se acuerdan de Humphrey Bogart. You must remember this. Bueno, no lo canto porque si no empieza a llover. Entonces, pero it's still the same story. A fight for, la canción dice love and glory, pero es una lucha por el dinero. Fíjense qué interesante esta transparencia. Esta transparencia yo se la robé al Economist, que a su vez se la robó a Angus Madison, que era un economista inglés de origen escocés, y se había dedicado toda su vida a estudiar el tamaño de las economías a lo largo de la historia. Entonces, lo que dice él es, en el siglo I a.C., la economía más grande del mundo era la economía de la India, que representaba algo así como 1/3 del PIB mundial, seguido por China, que representaba el 25% del PIB mundial. Y eso que ustedes ven en azul no es nada más ni nada menos que el Imperio Romano. Yo que crecí en una familia ítalo-argentina por parte de madre, donde siempre me convencieron que nunca había habido nada más grande que Roma, tengo que llegar a adulto para descubrir que me habían engañado. Pero es que India y China fueron los países más grandes en economía hasta ayer, hasta la época victoriana. Recién en 1870, ¿sí? Ya China e India empiezan a ceder espacio, pero por muy breve periodo de tiempo. Si el PIB per cápita de China e India siguen creciendo, lógico es que las economías vayan a ser las más grandes del mundo. Y esto les provoca pánico a mis hermanos estadounidenses. Profesor, ¿eso quiere decir que los chinos van a ser más grandes que Estados Unidos? Pues sí, probablemente vaya a ser así. Entonces, fíjense que acá es donde China, que estuvo cerrada durante mucho tiempo, empieza a despertarse. Y acá es donde hablamos de la nueva ruta de la seda. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente vuelvo a la transparencia número 1. Es la iniciativa china por convertirse en líder hegemónico mundial hacia el año 2040. Y en realidad es una diplomacia financiera que está apoyada en una billetera muy gorda, mediante la cual los chinos están repartiendo dinero y caramelos para comprar voluntades a nivel global. Y en esto no hemos cambiado nada desde el Qatar Gate,
Me sale más barato comprar a 30 países chiquititos del Pacífico y del Caribe, cada uno de los cuales tiene un voto, antes que comprar a un Brasil, a un Estados Unidos o a una Alemania. Este juego falaz que inventaron los británicos de tener 300 estados pequeñitos dentro de la Commonwealth para que votaran a favor de ellos en la ONU, se les está dando vuelta. Ahora son otros los que compran a estos estados. Entonces, de esto va la ruta de la seda. Y no lo digo yo, lo dicen los chinos. Esto es una transparencia de un periódico que todavía guardo en papel, del China Daily, que dice: el Belt and Road Initiative es un intento de construir un nuevo orden mundial. El Belt es la parte terrestre, el One Road es la parte marítima. ¿Sí? Y cuando uno se pone a ver quiénes son los grandes enemigos de Rusia, de China hoy en Asia, básicamente India. Tuvieron a los tiros en el año 62, en una guerra que ganó China, y están a los tiros ahora. As we speak, se están agarrando a tiros en la zona del Himalaya. Entonces, cuando este artículo que lo escribe un antiguo embajador indio en China, dice: China no quiere un nuevo orden mundial, China quiere este. Lo que pasa es que quiere cambiar la cabeza. Y en ese nuevo orden mundial que empieza a surgir a partir después de la caída del muro de Berlín, los países habían empezado a correr cada uno por su lado. Europa y Japón creyeron que podían despegarse de Estados Unidos y empezaron a competir. Empiezan a surgir Brasil, Rusia, India, China, los BRICS, los tigres del este asiático. Entonces, parece que el mundo pasó de ser bipolar, Estados Unidos, Rusia, a un mundo multipolar. Pero ahora, 30 años después de la caída del muro de Berlín, parece ser que volvemos a un nuevo orden bipolar, pero esta vez, en lugar de tener a Rusia y a Estados Unidos, tenemos a Estados Unidos declinando con una Rusia, con una China emergiendo con fuerza. Eso es lo que se ve aquí. Entonces, y no es que solamente lo dice China Daily, que es el órgano de prensa oficioso del Partido Comunista Chino hacia el exterior, sino que también lo dice el Financial Times, donde hace citas textuales del presidente Xi. Cada discurso de Año Nuevo es una amenaza para Occidente. Vamos a recuperar Taiwán y queremos convertirnos en el nuevo policía del orden mundial. Entonces, de lo que va la próxima media hora que me queda, y vamos bien, no se desesperen los organizadores, la nueva ruta de la seda, ahora entramos en el futuro, habla de esto, de la confrontación de Estados Unidos y China, cuyo objetivo final es el dominio hegemónico. Entonces, ahí básicamente, lo que no nos queremos dar cuenta es que China y Estados Unidos ya están en guerra, lo que no sabemos de qué tipo. Una segunda charla podría ser que vamos encaminados a una guerra material, con armas y con tiros. Pero eso ocurrirá después del 2050. Yo parece entonces tener 90 años. Luego cuando le hablo a mis chicos, ya me preocupa por mis nietos o por mis nietos. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el año 2022, para que no se quejen que estamos hablando del pasado, ¿sí? Parecería ser que la mitad de la economía del mundo está compuesta por básicamente 3 países. Estados Unidos, que representa la cuarta parte del PIB mundial de 100 trillones de dólares, China y Japón, que juntarían entre ambos otros 25 trillones de dólares y equivalen al otro 50%. Estaríamos hablando que China tiene un 20% de la torta del mundo, Estados Unidos tiene un 25% y Japón un 5%. Entonces, claro, esta no es una pelea para perros chicos. Fíjense en que España, que está ahí, no representa más de un 1,5% de la economía mundial. Tenemos que tomar conciencia de que nosotros somos un país de tamaño mediano, periférico, rico, pero que esta no es una pelea para perros chicos. ¿Sí? Entonces, y el problema que tenemos, y sin hacer ningún comentario ominoso a nuestros queridos amigos de Guinea Ecuatorial, el problema para Europa es el mismo que tenía el Imperio Romano en el siglo V.
Europa es un conjunto de 600 millones de viejos ricos. ¿Alguna vez vieron a algún viejo rico hacer una revolución? Y en la próxima generación vamos a hacer 500 millones de viejos cada vez más ricos, rodeados de un vecindario de jóvenes, cada vez más jóvenes y cada vez más en número. ¿Por qué cayó Roma? Porque Roma está como Europa ahora. Y encima les estamos mostrando a los pobres nuestra riqueza en tiempo real a través de Instagram, a través de Internet. Y esto es lo que le dijo el presidente allí a Bush. No, a Bush no, al otro, Trump. Presidente Trump, no pierda tiempo haciendo murallas. Nosotros las intentamos hace 2000 años y no funcionó. ¿Por qué no se dedica a construir puentes? Si pretenden detener a los mexicanos en el Río Grande haciendo una muralla, cuando nosotros tenemos en el punto más corto 15 kilómetros de agua y África sigue viniendo, ¿por qué? Porque tenemos the game, el nombre del juego es la demografía siempre gana. Entonces, cuando uno ve esto, cuando yo llegué a España, en Europa había 720 millones de europeos, ¿sí? Y 630 millones de africanos, y ahora los africanos de África nos superan 2-1. Y cuando lleguemos al 2030, van a ser casi 2,5 contra 1. El que no quiera entender esto es que no entiende el mundo que viene. Entonces, y acá es donde me quité los bullets para acortar tiempo, pero la guerra de la seda es un eufemismo que tiene como 5 o 6 frentes de batalla. Y vamos entonces a ir de manera resumida. El primer frente de batalla que vamos a analizar es el frente de batalla comercial. China vende más que lo que compra. Le genera eso enormes superávits en la balanza de pagos. Muchos millones de dólares. 500.000 millones de dólares de superávit comercial cada año. Esto nos lleva a la siguiente parte, que es la guerra financiera. ¿Qué hago cuando yo tengo en mi estado de resultados una ganancia de 500.000 millones de dólares, que a su vez implica una entrada de cash en mi bolsillo de 500.000 millones de dólares? Utilizo ese dinero para seguir financiando a clientes pobres que no me puedan comprar, o a Estados Unidos, que es un jugador empedernido que gasta siempre más, pero como tiene mucha riqueza, yo le sigo financiando. Y ahí viene la tercera pata geopolítica, la pata monetaria. ¿Qué hacen los chinos con esto? Los chinos con esto están comprando oro y quieren convertir al yuan en una moneda que pueda competir con el dólar, cosa que todavía no han logrado, en moneda de reserva mundial. Y alguien me dirá, Fernando, ¿por qué los chinos quieren convertir al yuan en moneda de reserva? Bueno, porque Estados Unidos no solo tiene un déficit en el sector externo, como vamos a ver, sino que además tiene un déficit de gasto público de casi $1 trillón. ¿Y cuál es la principal causa del gasto público de Estados Unidos? La defensa. Gastan 600.000 millones de dólares en defensa. Y los chinos dicen, si yo logro quitarle a Estados Unidos el papel del dólar como moneda de reserva global, los americanos van a tener que dejar de financiar su déficit interno emitiendo dólares. Eso los que venimos de economías inflacionarias, esto no hay que explicárselo a ningún venezolano, a ningún argentino. Hoy financiamos nuestro déficit con pesos. El problema es que los pesos no los quiere nadie. Imagínense si los pesos de Cristina fueran aceptados como moneda de cambio a nivel mundial. Eso es lo que hace Estados Unidos con el dólar. Ojo que Europa también hace lo mismo. Por eso es que este país y este continente se están argentinizando y como no cambiemos el rumbo, nos hundimos. España en 7 años pasó de tener una deuda del 60% del PIB a que hoy tenemos más del 120% del PIB. Y nosotros somos una panda de responsables que lo único que estamos haciendo es pasarle una patata caliente a nuestros hijos. Eso es lo que yo llamo la venezolanización o la argentinización. Hola Jesús. ¿Qué tal? Buenas.
Bueno, sí, pero pongan en off, díganle a los que están del otro lado. Entonces, ¿y qué es lo que hace China además con esta pasta? Además, compra dólares, está invirtiendo en un montón de tecnologías informáticas, biológicas, la carrera espacial, desarrollo de tecnologías aeronáuticas. ¿Para qué? Para fortalecerse a nivel armamentístico. Y esto nos daría entrada a otra conferencia entera de dónde se van a montar los conflictos armados y los tiros con China. Nosotros vamos a llegar a las primeras 5 patas en la charla de hoy. Si es que tengo tiempo, me quedan 25 minutos. La primera vez, la Ruta de la Seda se fundó como iniciativa en 2013. Yo me fui de Telefónica en el 2014 y empecé a viajar por Asia. Y la primera conferencia que di la di en noviembre de 2014 en Rusia, que aparece al pie, pero aquí no se ve. Cuando me iba a dormir estaba excitado, había tomado mucho café. No hay nada mejor para dormirse que ver la televisión china. Es un ladrillo. Pero claro, yo estaba ahí, y aparte le ponen esa musiquita, con esas cosas raras que tocan ellos. Y ahí aparecía en la televisión, China va a invertir 40.000 millones de dólares en revivir a la Ruta de la Seda. ¿Ustedes creen que yo los molestaría por 40.000 miserables millones de dólares? Eso es cambio chico. En 3 años esto se convirtió en $1 trillón. Más o menos el PIB español de aquella época. Y no es nada más que 2 años de superávit comercial de China. Entonces, ese que parece un chino, pero no es un chino, soy yo, estoy más contento que chico con zapato nuevo. Nos invitaron a charlar en Xi'an, en el año 2017. Cuando lanzaron esto, eran 66 países que nada más abarcaban 2/3 partes de la población mundial y el 40% del PIB. Hoy ya se abarca a más de 200 países. Esta era la versión original del 2013. Lo violeta es el One Belt, lo que está en naranja era el One Road. Pero miren ahora cómo ha ido evolucionando esto. Bueno, acá me voy a hacer una digresión histórica. Esto lo decía Napoleón, que de estrategia no sabía nada. China es un gigante dormido y dejen que China duerma, porque cuando China despierte, el mundo entero va a temblar. Y acá viene el tridente. En el año 2018, este señor que está en la extrema derecha, que es Xi Jinping, festejó el 40 aniversario de la instauración de las reformas económicas en China. Mao, que era el señor que está a la izquierda, había muerto en el año 76. Hubo una guerra civil interna a nivel de la cúpula china, de la cual sale victorioso el señor que está ahí, Deng Xiaoping, que en el año 78 el tipo vio que tenía que introducir reformas y abrirse al mundo, porque si no los chinos se morían de hambre. Y en ese periodo lo ayudaron Nixon y Kissinger. ¿Sí? Le dijeron, ábranse al mundo, adopten medidas capitalistas para que la economía crezca. Y Occidente tenía la esperanza de que si ellos adoptaban medidas capitalistas, luego adoptarían democracias liberales. Y ahí se equivocaron. Parece que primero tenemos que hacer que todos los países sean ricos para después poder introducir democracias. Eso pasó en España con Franco y pasó en Chile con Pinochet. Pero en China la cosa no funcionó así. En China la cosa funciona a la China. Adoptaron medidas capitalistas, nos están partiendo la cara en lo económico, pero siguen siendo profundamente autoritarios y chinos. ¿Sí? Y algunos elementos que nos muestran este cambio, en 40 años el PIB de China creció 80 veces. Y cada chino es 60 veces más rico que en el año 78. Voy a hacer un chiste futbolero. Cuando Argentina ganó su primera Copa del Mundo, yo tenía 15 años. ¿Sí? Si mis abuelos me hubieran dejado una casa que en esa época valía $100.000, esa casa hoy yo la podría vender en $12 millones. Alguien me dirá, Cortiñas, pero 60 veces no es 60 multiplicado por 100.000 y por tanto la casa valdría $6 millones. Sí, pero es que en dólares hubo una inflación del 100%. Entre esos 2 puntos, entre el año 78 y el año 22,
Entonces, que mis abuelos me dejaran una casa de $100.000 en el año 78, yo hoy la podría vender en $12 millones. Eso para que nosotros tengamos una idea de la magnitud de cómo cambió el enriquecimiento chino en los últimos 40 años. ¿Sí? Y China, como antes había dicho, era una economía orientada hacia adentro, que representaba menos del 2% de la economía mundial. En el año 2018 era del 15% y en el año 2022 es casi del 20%. Por eso es que antes, cuando había un terremoto o una peste en China, se morían cientos de miles, pero no nos enterábamos. Porque era como tirar una granada dentro de un tanque. Reventaba adentro, pero afuera no pasaba nada. En cambio, hoy, cualquier cosa que pase en China, por el peso que tiene China con el resto del mundo, nos pega a todos. ¿Sí? Y esto es la ruta de la seda. Fíjense que esto es un ejemplo biológico. China se ha convertido en una gran potencia industrial, necesita importar materias primas, transformarlas y reexportarlas a los terceros países. China funciona exactamente igual como funcionaban las potencias europeas en la época industrial. En la época victoriana, Inglaterra y Francia importaban materias primas de sus colonias, las procesaban en sus fábricas y las reexportaban a las colonias. Y España y Portugal hacían lo mismo. Por eso es que nosotros a ciertos productos todavía hoy les seguimos llamando ultramarinos. El azúcar, el tabaco, eran productos que venían de ultramar. Entonces, China básicamente lo que quiere es tender puentes logísticos y por eso es que están financiando proyectos de infraestructura. Ellos ponen tecnología, trabajadores, empresas y materiales, se las venden a terceros países que no los tienen. ¿Y esos países con qué les pagan? Con materias primas o con deuda. Exactamente igual que funcionaba el modelo inglés en la época victoriana. Entonces, fíjense que al día de hoy tenemos más de 200 proyectos. Esto parece un niño con varicela, ¿sí? Esto es el 2018. Y cuando nos ponemos a ver, en el 2022, 146 países ya habían firmado memos de entendimiento, ¿no? MOUs. Y alrededor de 150 tenían algún tipo de acuerdo con China. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. Bueno, el problema es que cuando uno va y trata con países, con gente poco sofisticada y potencialmente corrupta, yo doy dinero a los países, los que se forman son los líderes de esos países, pero el que queda endeudado es el país. Es acá donde viene la teoría de hasta qué punto, cuando yo le presto dinero a un deudor que sé que no va a poder pagar, la culpa es del deudor y no del prestador. Hay una corresponsabilidad. A lo mejor, esto es como cuando yo voy a empeñar una joya y yo le doy dinero al dueño de la joya, porque en realidad no quiero que me pague el préstamo, lo que quiero es quedarme con la joya. O a lo mejor quiero casarme con la hija del que me debe el dinero. Y esto es lo que está haciendo China. Fíjense que esto nos muestra el riesgo de muchos países de la ruta de la seda con China en el 2018, pero esto es el nivel de endeudamiento de los países de la ruta de la seda con China en el 2020. Entonces, fíjense que África está terriblemente endeudada. Y si ustedes se ponen a ver Sri Lanka, que es Ceilán, las Maldivas, no sé si el punto lo voy a mostrar aquí. Fíjense que esto es Sri Lanka, Ceilán, estas son las Maldivas, esto es Pakistán, y estos son Kirguistán, ¿sí? Y Tayikistán. Pequeños países, pero sin embargo los chinos querían hacer pasar el ferrocarril para Europa por aquí, y los rusos lo obligaron a hacer pasar por aquí. ¿Qué está pasando hoy? Recibimos trenes con mercancías de China por vía terrestre. Pero, como Rusia, hay mucha Rusia. Ahora, y de paso, ¿qué es lo que logra China con esto? Logra rodear al principal enemigo de China en Asia, que es India. Y tienen bases aquí, aquí y aquí. Y de paso, entre aquí y aquí, que eso es Djibouti, muy chiquitito,
pero ahí controlan todo el flujo de petróleo que viene del Medio Oriente. Entonces, es importante entender el despliegue de por qué lo están haciendo. Entonces, ¿es China un poder colonial? Exactamente sí. ¿Y por qué ponen a un tren de alta velocidad? Porque fíjense, yo cada vez que pienso quiénes hicieron los ferrocarriles en Argentina, los hicieron los ingleses. ¿Para qué los hacían? Los hacían de una forma radial, de donde estaban las materias primas hasta los puertos para sacar las materias primas. Y lo mismo hicieron en África y en la India. Los chinos están haciendo lo mismo. Infraestructuras del siglo XXI que llevan las materias primas hacia los puertos. Entonces uno va a África y las centrales eléctricas, las hidroeléctricas, las autopistas, los ferrocarriles y las compañías de telecomunicaciones las hacen los chinos. ¿Y con qué me pagás? Me pagás con coltán, con diamantes, con petróleo, con cuero, con carne, con lana, con lo que tengas para vender. Entonces ustedes se ponen a ver, ese es el puerto de Ambatota, y los chinos no inventaron nada, se los enseñó Occidente. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos cuando hizo el canal de Panamá? Yo tengo el canal, pero la perpetuidad del mío. Panameños lucharon y después de 100 años se lo devolvieron. Lo mismo hicieron con los ingleses y los franceses cuando hicieron el canal de Suez. O sea que los chinos no están haciendo nada nuevo. Occidente se los enseñó cuando los humilló durante el reparto de China del siglo XIX. Y entonces los chinos ahora firmaron un contrato, yo te doy plata para el puerto, no me lo podés pagar, no te preocupes, me quedo con el puerto por 99 años. Y entonces, y lo mismo hicieron en Maldivas, y salen los headlines del Financial Times. Maldivas busca negociar con China la deuda, porque ya va a ser impagable. Y se hicieron con el control del puerto de Mombasa, en Kenia, y se hicieron con el control del aeropuerto de Lusaka, en Zambia. Entonces, y se hicieron con el control de un puerto de un país del tercer mundo como Grecia, tomaron el control de El Pireo, que es el puerto histórico más emblemático del Mediterráneo, y tomaron control del puerto de Trieste. ¿Dónde está Trieste? Al lado de Venecia. Toda muralla tiene un punto débil. Tenemos que encontrar ese punto débil y atacar ahí. ¿Cuál es la muralla de los puntos más débiles de Europa? Las democracias más corrompibles del Mediterráneo. Italia, Grecia. Y tenemos a los chinos dentro del perímetro de Europa. Cuando hicieron ese acuerdo, Francia y Alemania pusieron el grito en el cielo. La semana siguiente, ¿qué pasó? Los chinos van y entregan un billete, un cheque de 20.000 millones de euros para comprarle aviones a Airbus. ¿Qué pasó con las quejas de los alemanes y los franceses? Y por otro lado. Entonces, y fíjense que estos son, de nuevo, yo a mis chicos les enseño a hacer estrategia viendo los periódicos, ¿no? Me voy a pasar porque ya me quedan 10 minutos. Y entonces vamos a ver algunos numeritos de la guerra comercial. Vayan al Prado y miren la rendición de Breda. ¿Quién ganó en la rendición de Breda? España. Ustedes lo ven ahí, ¿no? Magnánimo. En esta partida de Mus, ¿quién ganó? En la foto de la derecha. ¿Quién está con cara de mal perdedor? ¿Bush o Xi Jinping? Entonces, perdón, Bush, Trump o Xi Jinping. Entonces, fíjense que acá la guerra comercial, los chinos la están perdiendo en toda regla. La están perdiendo en el comercio bilateral entre China y Estados Unidos, y la están perdiendo en que China desplazó a Estados Unidos como principal socio comercial del resto del mundo. Estos son datos del 2021, me voy a ir a los datos del 2022. China exportó 3,3 trillones de dólares, primer exportador mundial, e importó nada más que 2,7 trillones. Le queda una diferencia de 700.000 o 650.000 millones de dólares a favor, solamente en el año 22. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Mientras que Estados Unidos había exportado 1,7 trillones de dólares, pero había importado casi 3 trillones de dólares. Tiene un déficit comercial exactamente del tamaño del PIB español, 1,3 trillones de dólares.
¿Cómo financia ese déficit? Dándole la maquinita. La diferencia es que los papelitos de colores, que es la sobreemisión monetaria, que tendrían que provocar una inflación de carajo dentro de Estados Unidos, la reparten por el mundo y todos atesoramos esos dólares. Pero a pesar de eso nos tocó una inflación del 8% el año pasado. Cuidado. Entonces, fíjense, cuando vamos a ver a Estados Unidos, la línea azul es lo que China le vende a Estados Unidos año por año, y la línea roja es lo que Estados Unidos le vende a China año por año. La brecha que hay entre los dos es el déficit comercial a favor de China. Si nos vamos a ver, para ver el último año disponible, el año 2021, el comercio total fueron 755.000, de los cuales los americanos le compraron a China casi 600.000 millones y los americanos le vendieron a China 180.000 millones. ¿Cuánto quedó a favor de China? 400.000 millones de dólares, solamente en el comercio bilateral. En el clásico Estados Unidos-China, ¿quién va ganando por goleada? Los chinos, económicamente. Y en el clásico fuera del mundo, esto se va a ver así. Los países que están en azul hacen referencia a quién es el principal socio comercial de cada país en el mundo. Los países que están en azul tenían a Estados Unidos como principal socio comercial. Los países que estaban en rojo tenían a China como principal socio comercial. ¿Cómo creen que ha evolucionado esto en los últimos 20 años? ¿Es más azul o es más rojo? Obviamente, miren el 2005, miren el 2010, miren el 2018, miren el 2019 y miren el 2020. Estados Unidos está perdiendo en lo económico, en lo comercial, por goleada, y no sabe cómo pagar a los chinos. Yo no sé si esto va a durar mucho porque China empieza a mostrar señales de debilitamiento. A ver si le pasa como a Argentina contra Francia, que íbamos en el minuto 80 ganando 3-0 y nos dieron vuelta al partido. Eso es típico del Madrid y del Barça, son especialistas en darle la vuelta al partido en el minuto 121. Ojo con Estados Unidos, pero lo que estamos viendo ahora, esto es complicado. Entonces, los chinos venden más que lo que compran, con lo que hacen es, empiezan a financiar, no voy a saltar estas, porque si no, no termino más. Entonces me voy a la guerra financiera de la muerte. Entonces, fíjense que los chinos lo que hacen es, yo te vendo, me debes 400.000 millones, me lo pagas con dinero. Si no, págamelo y yo te compro deuda del Tesoro de Estados Unidos. Fíjense que los dos principales tenedores de deuda del Tesoro de Estados Unidos son Japón y China. Más de un tercio de la deuda externa de Estados Unidos se la tienen que pagar los japoneses y a los chinos. Y esto, que está acá, muy interesante, esto es para contarles, lo que está en rojo es el déficit comercial de cada año. Léase, en el año 2000, Estados Unidos vendió 100 a China y China le vendió 182 a Estados Unidos. Me tenés que dar 82 dólares en el bolsillo. Y yo te invierto $1 en deuda del Tesoro. En el año 2001, mismito juego, me debes 81.000 millones, pero yo de esos te compro 18 de deuda. Tu deuda es 20 ya, porque es el 18 de este más este 1, más los intereses que me debes de esto. O sea, la barrita azul es acumulativa. ¿Y cómo financio el déficit? Por eso es que en algunos años, como en el 2013, el déficit de China con Estados Unidos era 300.000 millones en ese año, pero por todos los déficits acumulados que habían sido financiados de manera, digamos, continua a lo largo de las últimas 2 décadas, la deuda de Estados Unidos con China es de más de $1 trillón. ¿Qué es lo que pasa cuando viene Trump? Le dice a los chinos, yo no les voy a comprar más nada. Bueno, nosotros tampoco te vamos a comprar más nada. Pero ¿sabes qué? Aparte voy a salir a vender todos tus títulos de deuda. Salgo a regalar pagaré en Estados Unidos.
Si Estados Unidos quiere salir al mercado de capitales a financiar su deuda, ¿qué tiene que hacer? Subir los tipos de interés. Porque los chinos lo están vendiendo de cuenta. Y es ahí donde los chinos empiezan a amargarle la vida a los americanos a la hora de financiar su déficit público y por tanto su habilidad para financiar su expansión militar. Si yo logro que Estados Unidos no pueda financiar su gasto de defensa, es una cuestión de tiempo, vamos a debilitarnos. ¿Sí? Y esta me la voy a saltar también. Entonces los chinos además lo que hacen es comprar oro. ¿Por qué? Porque la acumulación de oro por parte de potencias es el mejor predictor para una guerra. Durante la época que se llamó la Belle Époque, de 1870 a 1914, también se le llamó la paz armada, porque uno veía que Prusia, Francia, Inglaterra acumulaban oro y acumulaban armas, y hacían fragatas. ¿Y para qué? Si estábamos tomando champán en París. Bueno, de repente en 1914 salió la Primera Guerra Mundial y nadie entendía cómo 6 meses atrás estábamos tomando champán y bailando el cancán en París y ahora nos estábamos matando nosotros. Hasta el punto tal que los franceses llegaron al frente del Marne en taxis. Todos los taxistas de París, eso es nivel. Me lleva al frente. Taxi. Entonces, fíjense que China, Estados Unidos es el primer país, teóricamente con 8.000 toneladas métricas de oro, y China tiene nada más que 2.000. Pero cuando nos ponemos a ver otros datos de analistas del sector, parecería que China ya habría superado las 15.000 toneladas métricas, o sea, el doble de reservas de oro que Estados Unidos en el 2015, y para el 2020 China ya tendría reservas de oro de 25.000 toneladas contra las 8.000 que tiene Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre China y Estados Unidos? Estados Unidos es una democracia y sabemos que el oro que hay es el que hay, porque tiene una contabilidad transparente. Con China nunca sabemos lo que pasa. ¿Y para qué quiero oro? Pregúntanselo a Putin. Cuando estoy en guerra y quiero comprar armas y materias primas, me aceptan rublos. Si no tengo dólares, y si no tengo dólares pero tengo oro, casi mejor el oro. Entonces, fíjense que... Y entonces, ¿qué hacen los chinos con esto? Ya les juro que son 2 minutos y llegaremos a matacaballo. China, además de financiar a sus deudores, además de sobornar a países pequeños para ganar voluntades políticas y además de comprar oro para protegerse de la erosión inflacionaria del dólar, lo que están haciendo es invirtiendo en I+D a lo bestia. ¿En qué invierten? Bueno, todos ustedes, como son gente de tecnología, muchos, la mayoría, entiendo, ¿sí? Saben que si yo tengo un montón de hackers, puedo dejar un país en la edad de piedra en una semana. Les corto el agua, les corto la electricidad, les corto los bancos y no funcionamos. Fíjense que China está desarrollando la Digital Silk Road. Básicamente lo que están haciendo es regalando internet por satélite, regalando dispositivos móviles, y a la vez que despliegan móviles, internet satelital, están desplegando unos cables que son así, de fibra, por toda África. Y esto que ustedes ven ahí, esto es en Uganda. Este que parece chino en realidad soy yo, pero el chino es el de al lado. Por ese caño que estaba ahí, va tirando cloacas, electricidad y fibra. Y todos sabemos que cuando yo tengo la red, sé cómo pincharlos. ¿Quién es el principal enemigo de Cisco en los equipos de backbone? Huawei. ¿Cuándo se fundó Huawei? Principio del año 2000. ¿Cómo hizo un teniente del ejército chino con el sueldo que ganaba un teniente del ejército chino para formar una empresa que hoy vale 20.000, 30.000 millones de dólares? No sé lo cual es Huawei. Eso fue en la parte de backbone. Y a partir del 2010 empezaron con los handsets. Si yo soy capaz de pinchar la red y de pinchar un dispositivo móvil, te puedo hackear y te puedo distribuir los virus por todos lados. Y todos nosotros tenemos mayoritariamente iPhone. Pero cuando uno va a África, son todos Xiaomi en el mejor de los casos. Los romanos decían, si vis pacem para bellum. Si quieres la paz,
prepárate para la guerra. La guerra informática es un frente que se viene. El otro frente, claro, ¿y qué les dejan de valor agregado a los pobres africanos? Nada, nada. No hay una miserable transferencia de tecnología. China está haciendo autopistas. Entonces, y los chinos están empezando a replicar todos los esquemas, todos los ecosistemas, porque aparte Estados Unidos viene y amenaza. Viene a Europa y dijo, si ustedes no dejan de comprarle tecnología 5G a Huawei, nosotros lo vamos a poner en la lista negra. ¿Y qué le dice Europa? Dame una tecnología 5G reliable, que sea confiable y barata, yo te compro a vos. Pero es que no la tiene Estados Unidos. ¿Sí? Ya con esto me voy a ir. Fíjense porque esto, los chinos están mandando, tienen al día de hoy unos 700.000 estudiantes fuera. ¿Y qué van a estudiar? Literatura. Van a estudiar física, matemática, biología. Y los chinos están haciendo lo mismo que hicieron los japoneses hace 100 y tantos años. Cuando mandaron a gente a que aprendiera, se volvían para mejorar la tecnología china y con esto termino. 3 de cada 4 chinos vuelven. Y esto ha llevado a que Estados Unidos pusiera preso al director del Departamento de Química de la Universidad de Harvard por presuntamente cooperar con proyectos de espionaje. Esto es que a mí me meta preso el gobierno español por hablar de estas cosas aquí. El tipo está libre, nunca le pudieron probar nada. Yo te voy a dar confidencia, a mí que me está contando. Y empezaron a meter presos, ¿sí?, a varios chinos, estudiantes doctorales. Pero los chinos, ¿qué es lo que hacen? A diferencia de los argentinos y los venezolanos y los guineanos que están acá, que ninguno se quiere volver a su país, 3 de cada 4 se vuelven e invierten en mejorar las capacidades del gobierno chino. Esto se está complicando, el programa que viene va a ser más complicado, ya con esto me voy. Fíjense que Estados Unidos y China están en una lucha abierta por el liderazgo mundial, no tenemos un claro ganador, pero China sí se perfila como el único desafiante a Estados Unidos. Vuelvo a ese mensaje central que la Ruta de la Seda es una iniciativa para desplazar a Estados Unidos del centro del escenario mundial. Estados Unidos está nervioso porque no saben cómo parar a los chinos. Y esta crisis del COVID, aunque ha deteriorado la imagen china, ha fortalecido a China en el campo internacional. Muchísimas gracias. Pues si quieren preguntas en la comida, que también me invitaron a comer, ya lo haré. Gracias. Muchas gracias. A ver, bueno, Sergio, muchas gracias por la charla, ha sido realmente muy interesante. Y para continuar.